El coronavirus está provocando que aquellos que luchan en primera línea descubran a su enemigo a medida que lo van combatiendo, claro. Se sabe que es muy peligroso, se afecta a personas de avanzada edad, pero también puede llegar a serlo con gente más joven. Así lo cuenta en su canal de YouTube el doctor Iván Moreno, médico internista en el Hospital Llíria de Valencia. 37 años, 39, 49, 54, 56, 59, 64. A partir de ahí empezamos con edades más avanzadas, de una muestra de esta sala, del ala justo esta donde estoy yo ahora mismo vigilando, donde hay 26, 28 pacientes. Si os dais cuenta, es casi una quinta parte, un 20%, 25% de los pacientes son pacientes jóvenes. No todo afecta a gente mayor. Se sabe relativamente poco del virus y los diarios de seguimiento que los médicos hacen con los pacientes son cruciales por propia experiencia para saber cómo evoluciona y cómo seguir ayudando a salvarles la vida. Uno de los últimos tratamientos que están resultando eficaces es el de reducir las defensas de nuestro cuerpo. Quizá estos últimos días hayáis oído hablar de que incluso dábamos fármacos para bajar las defensas, cuando detectamos, bien por la analítica o bien por la clínica, que el paciente tiene un exceso de inflamación. Esto al principio no lo sabíamos, y si recordáis, al principio decíamos cuidado con los que tienen las defensas bajas. Pues a lo mejor tener las defensas bajas facilita coger el virus, pero dificulta esta respuesta hiperinmune. Los tratamientos siguen variando, perfeccionándose con el paso de los días. Por eso el doctor da un consejo. Cuanto más tarde se coja el virus o nos contagiemos, más remedios, más experiencia y más conocimientos habrá para combatirlo. En este contexto en el que todos tenemos este pulso entre cuidarnos mucho o volver a trabajar, volver a producir, este pulso se reproduce a nivel nacional, ¿no? Seguimos cuidándonos todos en casa, la cuarentena, o empezamos a volver a la normalidad. Mi consejo es, a poder ser, no lo cojáis aún. Y en otoño esta película va a ser completamente diferente. La vacuna tardará mucho en llegar, pero con los tratamientos en otoño vamos a liberar otra guerra completamente diferente. Si tenéis que cogerlo, mejor en otoño. Claro, el problema está en que no decidimos. Iván Moreno es médico internista del Hospital Llíria de Valencia. Doctor Iván, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. ¿Hasta otoño hay que esperar? Hasta cuando se pueda, cada semana cuenta. Oye, ¿cómo es desde que empezó esto? No sé, ¿cuándo en tu caso particular, ¿cuándo te diste cuenta de no sé nada de este virus? ¿Cuándo empiezas a mejorar? ¿Cómo es el proceso para ir conociendo al bicho? Pues hay una parte, la primera parte es cuando uno cobra conciencia de la gravedad de la situación, claro. Y esto fue a final de febrero, porque como muchos pensamos que era un virus que no iba a tener tanta mortalidad. Hay que tener en cuenta, para desagravio de todos los que estábamos tranquilos, sin motivo, es que la anterior epidemia con el virus de la gripe A, pues al final acabó teniendo menos mortalidad que la gripe estacional. Entonces estábamos todos tranquilos y convencidos de que la OMS de nuevo estaba sobreactuando. Cuando hice cálculos, hice cuentas a final de febrero, con unas reflexiones que encontré en Twitter, una serie de epidemiólogos que sigo, me di cuenta de que al aplicar los números aquí íbamos a tener un problema muy grave. Y a partir de ahí pues fue todo un ir entendiendo la epidemia, y cuando llegué al hospital a reforzar toda esta situación, pues a estudiar al día. Cada día vamos cambiando cosas nuevas y vamos conociendo el virus día a día. ¿Cosas nuevas? Por ejemplo, que, si me permites la pregunta, sin revelar ningún secreto, faltaría más que no se deba, Iván, pero ¿qué hacéis hoy que no hacíais a primeros de marzo? Sí, además los protocolos son públicos. Por ejemplo, a principio de marzo no conocíamos bien esta segunda respuesta inflamatoria tan exagerada, no conocíamos en una serie de autopsias, recientemente había un invitado ahora mismo que hablaba de lo importante que son las autopsias. Sí, José Cabrera, el forense, sí. Eso es, el doctor Cabrera. Pues hace poco en Italia se describió una serie de 50 pacientes donde vimos que había microtrombos, microcoágulos en el pulmón, y desde entonces ha cobrado cierta relevancia prevenir la aparición de coágulos, incluso el tratamiento anticoagulante completo, según algunas sociedades y en algunos casos. Esto a principios de marzo no teníamos ni idea. Pensamos que era una enfermedad infecciosa, pues como tantas otras, más grave, pero la parte hiperinflamatoria y la parte de hipercoagulabilidad, la parte de que se fabrican trombos, no la conocíamos y no poníamos tratamiento, claro. Claro, ¿y qué tratamiento aplicabais? Un médico que entrevisté al principio me decía, mira, ponemos en la mesa todo lo que tenemos y vamos decidiendo en función de lo que le pasa. Hoy ya no, hoy ya seleccionáis más, hoy ya sois más directos. Es así, conocemos mejor el virus. Entonces, por ejemplo, al principio asistíamos asombrados a la evolución natural, que eso ya no se hace. La evolución natural es cuando una enfermedad va corriendo libre sin nada que la pare. Eso ya no se ve, nadie ve la evolución natural de una neumonía porque ponemos antibiótico. Pues asistíamos a la evolución natural de la enfermedad desbocada,
íbamos intentando poner parches según algunos hallazgos y casi siempre pues tratamientos sintomáticos para acompañar una posible mejoría. Cuando esta no ocurría, pues nada, nos quedamos pasmados viendo la gravedad de la enfermedad, ¿no? Desde un tiempo a esta parte hemos conocido que hay mecanismos que son diferentes en cada paciente. Hay pacientes que hacen esta respuesta inmune exagerada y hay marcadores en la analítica que hemos aprendido a leer. Hemos aprendido a hacer medicina con este claro. virus. Hemos aprendido a leer en la analítica qué paciente es el que va a ir mal, qué paciente es el que va a dar esta hiperrespuesta, cuándo hay que poner estos tratamientos y cuándo empezar a poner la anticoagulación, cuándo subirla. Es muy interesante, pero hay que tener en cuenta, y hace poco la guía norteamericana de enfermedades infecciosas lo ponía en relieve con una frase muy demoledora, ¿no? No olviden ustedes que todo esto son tratamientos experimentales. Pero estamos en una película, solamente en 2 semanas, 3 semanas, en una película muy diferente, es verdad. Y claro, la pregunta y las prisas, si alguien tiene prisa en esto son los enfermos y por supuesto vosotros, ¿eh? Pero si en esas 2-3 semanas hemos evolucionado tanto, ¿por qué hay que esperar hasta otoño? Pues porque yo siempre lo pongo en perspectiva. Si en 2 semanas conseguimos cambiar la trayectoria del paciente, porque hay que tener en cuenta que esos tratamientos estamos viendo que empiezan a responder, ¿no? Empiezan a ser eficaces en el sentido de que pacientes que claramente estaban perdidos empiezan a tener posibilidades. El paciente que estaba en la línea del bien y del mal notas que realmente le estás ayudando, pero todavía no tenemos un conocimiento profundo de lo que estamos haciendo. Hay algunos tratamientos que estamos poniendo recientemente, y ha sido muy comentado el Dolquine, la acitromicina. Pues recientemente, a día de ayer y antes de ayer, han salido 2 estudios que muestran que realmente no sirven para nada, o que hay que seleccionar muy bien al paciente porque a lo mejor hasta le estamos haciendo daño. Entonces, estamos poniendo tratamientos, tenemos la sensación de que parece que están funcionando, pero en 2-3 meses, y digo después de otoño, porque con un par de mesecitos más y con un poco de ayuda del verano, que disminuirá la expansión del virus, pues ya en otoño parece ser que va a haber un rebrote, pero claro, vamos a conocer mucho mejor al virus. Claro. Al día de junio van a salir toda una serie de estudios que ya están en marcha. Vamos a poder recopilar toda esta información que hemos ganado en estos días de guerra y que cuando nos sentemos un poquito en verano, pues pondremos todas las cosas en perspectiva. En otoño va a ser completamente diferente, claro. La última, Iván, en el vídeo esta mañana me lo mandó bien temprano mi amiga Pilar, me decía, mirad este médico, mirad qué interesante el proceso, la verdad es que, y por eso te hemos buscado y te hemos llamado. Cuéntame el caso concreto de ese paciente de 80 años que se recupera y el de 37 que lo metéis en la UCI. Pues mira, los pacientes tienen una evolución muy individual. Este señor de 88 años, 87, que ingresa y que tiene todos los marcadores de voy a hacer una hiperrespuesta inflamatoria, y sabemos que cuando el paciente entra ahí lo perdíamos. Hasta hace unos días ahí ya se iba y lo perdíamos. Pues este paciente con tratamientos con bolos de dosis altísima de corticoides que habitualmente no solemos usar, salvo para enfermedades muy concretas, y incluso con tratamientos novedosos que estamos usando para otras enfermedades autoinmunes, para bajar la inflamación. El señor ha mejorado, pero ha mejorado espectacularmente. Estos 2 últimos días casi no le he dado el alta, hoy se ha ido de alta. No le he dado el alta estos 2 últimos días porque quería creérmelo, porque era incrédulo. Al final decía, este señor seguro que se me tuerce, aunque todo pinta bien. Pero las analíticas y todo ha mejorado mucho. Y sin embargo, pacientes 37 años, y además, pues no podemos dar muchos detalles, pero claro, pues con su mujer, con sus hijos, y que ingresa, pues como cualquiera de nosotros, que los jóvenes a veces nos sentimos inmortales, sobre todo con la información que hemos ido conociendo de esta enfermedad, y que el paciente no va y lleva los mismos tratamientos y con los mismos marcadores en la analítica le hemos puesto las mismas dosis de corticoides y el mismo inmunosupresor. ¿Y por qué no va? Pues porque nos queda mucho por conocer. Y en esta batalla, y algunos amigos jóvenes me dicen, yo lo quiero coger ya porque mira, yo no puedo seguir parado, no puedo seguir, y si me dan la posibilidad de saltarme la cuarentena si ya lo he pasado, no, es que nos la estamos jugando y cada semana cuenta. Hace 2 semanas este señor de 88 se habría muerto. Entonces decimos, vale, pues hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente porque este de 37 está en la UCI, por desgracia. Claro. Iván Moreno, médico internista del Hospital de Llíria de Valencia, me manda otro mensaje. Otro colega, Juan Carlos, y me dice, este médico es muy listo y está en las trincheras, que es donde se aprende, no como tanto burócrata. Iván, te seguimos por YouTube y a lo mejor hablamos en unas semanas. A ver si hay suerte y nos das otra clase particular, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Doctor, cuídate, adiós. Hasta luego, gracias a vosotros.